Tardes a todos. Mi nombre es José León, soy el director de Ingeniería de Embarcadero y el gerente de la sucursal en España de Embarcadero Technologies y voy a explicar en esta Keynote, voy a explicar un poquito cuáles son las características principales de RAD Studio XE5. Bien, empecemos por determinar o por definir qué es RAD Studio XE5, ¿vale? RAD Studio XE5 proporciona una serie de características, por ejemplo, desarrollo multidispositivo. Eso significa que no tienes que tener diferentes equipos de desarrollo dentro de tu empresa si necesitas desarrollar aplicaciones para diferentes dispositivos, por ejemplo, iOS o Android, ¿vale? Por lo tanto, tampoco tienes que tener gente que sepa Java, que sepa Objective-C, lo cual te aporta un ahorro bastante importante. Luego, el desarrollo es verdaderamente nativo, es decir, tu aplicación cuando compila a código nativo del hardware que tú vas a utilizar, ¿vale? No hay una máquina virtual, no hay scripts, por ejemplo, si utilizas HTML, hay un motor de script que se encarga de ejecutar tu aplicación. Con RAD Studio XE5 la aplicación es verdaderamente nativa. Luego también supone la forma más rápida para crear aplicaciones para iOS y para Android, ya que hay un entorno de desarrollo visual y un framework completo, que en este caso se llama FireMonkey, que nos permite desarrollar ese tipo de aplicaciones de forma muy rápida. Luego, aparte, al ser aplicaciones nativas, la seguridad es inherente, es decir, no hay otro software que puede contener fallos de seguridad que se encarga de interpretar nuestras aplicaciones. Nuestras aplicaciones se ejecutan directamente sobre el hardware y el sistema operativo del dispositivo. Y luego, aparte, nos permite, o sea, lo que es este framework y esta plataforma nos permite crear aplicaciones multidispositivo que accedan a los datos empresariales o a las bases de datos empresariales más habituales como Oracle, Sybase, SQL Server y acceder a servicios BaaS de forma muy sencilla. Bien, aquí veis un esquema que puede explicar lo que comentaba anteriormente. Ahora mismo utilizando los lenguajes Delphi o C++ y utilizando el framework FireMonkey se pueden crear aplicaciones que funcionan sin necesidad de modificar el código fuente en Windows, en Mac, en iOS, en Android y en el futuro pues otros dispositivos que vayan saliendo, pues, por ejemplo para coches o relojes, televisiones, etc. Lo que proporciona FireMonkey, tanto para Android e iOS, son estilos nativos, es decir, nuestra aplicación va a aparecer que es una aplicación de sistema, y también proporciona estilos personalizados, con lo cual podemos aportar ese toque de distinción a nuestras aplicaciones para que sea diferente del resto, ¿vale? Como he comentado anteriormente, las aplicaciones son verdaderamente nativas, no como una aplicación .NET o una aplicación HTML. Y luego estamos utilizando el modelo de desarrollo y el modelo de componentes de Delphi, con lo cual es súper sencillo crear todo tipo de aplicaciones. Mediante el desarrollo visual, aquí veis un poquito más el entorno de desarrollo y en concreto el diseñador, podemos seleccionar en ese desplegable para qué dispositivo queremos ver cómo va a quedar nuestro diseño y podemos cambiar entre cualquier dispositivo de los que hay en esa lista y así de esa forma ver cómo va a quedar nuestra aplicación una vez la ejecutemos en ese dispositivo. Aquí en este esquema se explica un poquito lo que es la organización del framework, donde hay una serie de clases base, que esas son compartidas, las muy básicas son compartidas con VCL para todos aquellos desarrolladores que vengáis de Windows. Y luego hay otra serie de grupos, por ejemplo animaciones, efectos, controles 3D, controles que soportan estilos y primitivas gráficas, ¿vale? Esa es la organización un poquito que utiliza FireMonkey. Y FireMonkey fue diseñado desde sus inicios para permitir este desarrollo multiplataforma, con lo cual supone una forma muy sencilla de desarrollar este tipo de aplicaciones.
Tanto Delphi como C++ soportan características de lenguajes modernos. Es decir, hay gente que utilizó Delphi hace muchos años y luego cambió por diferentes motivos. Entonces, uno de los argumentos que pueden decir o indicar que Delphi es antiguo realmente ya no es así. Es decir, se han incorporado al lenguaje una serie de características que tienen cualquier otro tipo de lenguaje moderno, como C# o Java. Entonces, por ejemplo, tenemos también soporte para RC, el sistema automático de contado de referencias, que permite que nos despreocupemos de la liberación de la memoria, es decir, nosotros podemos crear los objetos y la runtime se encarga de liberar esos objetos cuando ya no tienen ninguna referencia apuntando a ellos. Hay soporte de interfaces, de atributos, de genéricos y colecciones, métodos anónimos como funciones lambda o closures, etc. Y luego hay una potente RTTI que permite que podamos examinar los tipos de nuestra aplicación en tiempo de ejecución, ¿vale? Y podamos conocer más información y podamos crear un modelo de datos muy rico y muy eficiente. En cuanto a la arquitectura de compiladores, ahora mismo los compiladores, hay diferentes compiladores para diferentes plataformas. Entonces, como lo que estamos yendo es a atacar diferentes procesadores, pues, por ejemplo, Intel para las plataformas Windows y Mac y ARM para iOS y para Android, ¿vale? Lo que hemos hecho es utilizar Clang, por ejemplo, y el LLVM, de forma que el código que escribimos nosotros a la hora de código fuente se compila para esos procesadores de forma transparente, con lo cual no hay que realizar cambios independientemente de la plataforma para la que vayamos a atacar. Como vemos aquí, en este esquema explica un poquito lo que produce el compilado de las aplicaciones. Es decir, nosotros tenemos nuestro código fuente, que puede ser Pascal o puede ser C++, y luego utilizando el framework de FireMonkey, es lo que le aportamos nosotros la parte visual y las reglas de negocio. Entonces, si estamos compilando para iOS, utilizamos el SDK de Cocoa, y lo que produce el compilador y el linker y al final un empaquetado es un .app en un IPAC. Ese es el formato de las aplicaciones en iOS, ¿vale? Es decir, es totalmente nativo, todo empaquetado y eso se puede enviar directamente al App Store y nada, o sea, no hay ninguna distinción entre un IPA generado con Delphi como con Xcode, ¿vale? Y luego para Android estamos utilizando lo que se llama NDK, que es el kit de desarrollo nativo, y eso lo que genera es un APK, que no es más que un paquete comprimido, donde hay un .so, que es una librería dinámica que contiene los binarios de nuestra aplicación, más una serie de recursos, manifest y demás, pero es un APK, ese es el formato estándar para distribuir aplicaciones en Android. Y exactamente igual que en iOS, ese APK lo podemos enviar al Google Play o al Amazon Store, a cualquiera de ellos, porque es una APK totalmente compatible, ¿vale? Para empezar a desarrollar aplicaciones para móviles tenemos dos opciones. Una, empezar con una aplicación en blanco, que bien puede ser HD o 3D. Eso significa que es para interfaces de usuario o para hacer algún tipo de juego o de visualización en 3D de datos o cualquier cosa así. O bien podemos utilizar una plantilla de una aplicación ya existente, ¿vale? Nosotros incluimos una serie de plantillas, por ejemplo, una aplicación que contiene pestañas, lo que es el tabs que se llaman, otra que contiene cabecera a pie, otra maestro detalle, etcétera, ¿vale? Hay una serie de plantillas ya diseñadas que nos permiten no tener que empezar desde cero con nuestra aplicación. Luego, a la hora de desplegar nuestra aplicación para Android, hay diferentes opciones, ¿vale? Podemos utilizar el emulador de Android, que viene con el SDK. Eso nos permite ejecutar nuestra aplicación en la propia máquina sin necesidad de tener un dispositivo Android. Entonces, el IDE reconoce cuáles son los AVDs o las máquinas virtuales
de Android que hay configuradas en ese SDK. Podemos ejecutar nuestra aplicación en cualquier dispositivo AVD. Luego, si tenemos un dispositivo, el IDE reconoce qué dispositivos hay conectados y podemos seleccionarlo. Y luego, dentro de esa opción, podemos o bien digamos, ejecutar en modo de depuración o bien ejecutar en modo App Store, en la cual ya se firma de forma conveniente el APK para luego poder subirlo a una tienda de aplicaciones como Google Play o el Amazon Store, ¿vale? Como veis, hay diferentes opciones y dependiendo de vuestro flujo de desarrollo utilizaréis más o unas u otras. A su vez, para iOS tenemos otras opciones, que por ejemplo también tenemos el simulador que viene con el Xcode. Ahí, por ejemplo, podemos seleccionar a la hora del simulador si utilizamos el iPhone, que corresponde al 4S, y ahí dentro podemos seleccionar retina o no retina. El no retina es el 3GS y el retina es el 4S. Luego el iPhone 5, que recordemos que tiene unas dimensiones de pantalla diferentes, a su vez podemos seleccionar retina y no retina. Y luego el iPad igual, retina y no retina, ¿vale? Luego también podemos ejecutar nuestra aplicación en dispositivo. El IDE detecta qué dispositivos iOS hay conectados y ahí podemos ejecutar en modo de depuración, que es el modo normal que utilizaremos mientras estamos construyendo nuestra aplicación. Luego en otro modo que se llama ad hoc, que eso permite distribuir nuestra aplicación, digamos, dentro de la propia empresa, ¿vale? Eso, por ejemplo, es si queremos tener beta testers o algo similar, nos permite enviar nuestra aplicación a esos beta testers sin necesidad de que ellos tengan que comprar la aplicación en el App Store, porque realmente no podemos subir una aplicación de pruebas en el App Store, ¿vale? Y una vez la aplicación está completa y está terminada, lo que hacemos es compilarla para el App Store, que es una configuración diferente, y eso es lo que se envía al App Store para que lo revisen y lo aprueben, ¿vale? Para definir las opciones de nuestra aplicación, opciones de configuración, normalmente nos vamos a Project Options, ¿vale? Ahí tenemos, por ejemplo, si queremos que nuestra aplicación iOS sea universal, es decir, que el mismo binario funcione tanto en iPhones como en iPads y ya sea nuestra aplicación la que cambie el formato de pantalla para adaptarse a las dimensiones diferentes de los dispositivos, podemos seleccionar eso en Project Options. Hay una opción donde le decimos si lo queremos solo para iPhone, solo para iPad o para ambos, ¿vale? Y luego para ver lo que son los iconos que va a utilizar esa aplicación, tanto en Android como en iOS, ahí tenemos una lista de rutas a todos los archivos PNGs con las dimensiones que tenemos que ir proporcionando para las diferentes resoluciones, ¿vale? Recuerdo pues eso, que en iOS hay dispositivos retina, no retina, entonces para conseguir la mayor calidad lo que debemos hacer es de antemano proporcionar todos esos iconos para conseguir los mejores resultados. Tanto para iOS y para Android, como os he comentado antes, se proporcionan una serie de estilos nativos, es decir, ambos sistemas operativos consideran un estilo nativo una determinada forma de pintar los botones, las barras de herramientas o incluso de funcionar los diferentes controles, ¿vale? Nosotros proporcionamos estilos nativos que replican esa forma de verse y esa forma de funcionar, ¿vale? Luego aparte, pues, por ejemplo para Android, aunque también para ellos se proporciona otra serie de estilos personalizados, pero en este slide pongo los de Android, se proporcionan estilos light y estilos dark, que son más personalizados. Y luego resaltar también que esos estilos incluyen soportes para las diferentes resoluciones que se soportan en Android. Más que resoluciones sería mejor indicar densidad de píxeles, es decir, es lo mismo que hay en iOS, hay retina y no retina. En Android hay diferentes densidades de pantalla, con lo cual los estilos e incluso nuestras aplicaciones, que eso comentaré un poquito después, tienen que estar preparadas para proporcionar esas imágenes con la resolución óptima dependiendo de la densidad del dispositivo en el que se esté ejecutando, ¿vale? Nuestros estilos ya contemplan
contemplan esa posibilidad. Luego, aparte, para iOS también hay estilo de iOS 7, ¿vale? Nuestra aplicación, si se ejecuta en un dispositivo con iOS 6, utilizará el estilo de iOS 6, y si se ejecuta en iOS 7, utilizará a su vez el estilo de iOS 7. Todo esto es automático, no tenemos que hacer absolutamente nada, todo eso está embebido en la runtime. Pero ya digo, si nosotros queremos utilizar un estilo personalizado, podemos utilizar cualquiera de los que hay existentes o diseñar nuestro propio y utilizarlo, eso no hay ningún problema. Luego, aparte de eso, existen también una serie de controles nativos para cada plataforma que nos permite personalizar más aún la experiencia que va a tener el usuario en esas plataformas. Por ejemplo, los mensajes de alerta o selectores personalizados, o por ejemplo, si queremos que el usuario seleccione una fecha o marque un teléfono o cambie de teclado, por ejemplo, si es un control de edición en el que queremos que introduzca el usuario un email, y os proporciona un teclado específico para introducir emails, donde el arroba tiene una posición más predominante, hay caracteres no permitidos, etc. Y luego los controles, tanto el tmemo como el tedit, soportan las opciones estándar de cortar, copiar, pegar o incluso de zoom, ¿vale? Luego, a la hora de gestionar nuestro layout, o lo que es el aspecto y la organización de los controles en nuestros formularios, tenemos pues una serie de propiedades que nos hacen mucho más fácil ese comportamiento. Y por ejemplo, la alineación, es decir, podemos alinear controles a la izquierda e independientemente de las dimensiones del dispositivo donde se ejecute, ese control va a estar siempre alineado a la izquierda, ¿vale? Luego hay otras opciones como son los anclajes, que nos permiten situar un control en una determinada posición y dependiendo de si el tamaño de nuestro dispositivo cambia, ese control se comportará en base a esas nuevas dimensiones, ¿vale? Y luego hay una propiedad for family que nos permite seleccionar qué formulario se va a ejecutar dependiendo de qué dispositivo es en el que se está ejecutando nuestra aplicación y qué orientación tiene, ¿vale? Hay soporte también para gestos, es decir, nuestras aplicaciones pueden facilitar mucho cómo los usuarios interactúan con ella. Pues, por ejemplo, los gestos de swipe, lo de desplazar, el tap, pulsar, pinch, zoom, pescar, ampliar, etc. Todos esos gestos están soportados y nosotros podemos seleccionar qué controles reaccionan a esos gestos y qué acción van a realizar cuando se produzcan, ¿vale? Todo esto es súper sencillo de implementar en nuestras aplicaciones. Luego tenemos también una serie de acciones que nos facilitan el acceso a la librería de medios, pues por ejemplo a la aplicación de la cámara. Hay una acción que nos permite disparar la cámara y luego obtener la foto que se ha diseñado. Luego también podemos acceder a lo que es el camera roll, lo que son las fotos que ha tomado el usuario. Por ejemplo, si queremos hacer una aplicación de edición de fotografía, podemos permitir al usuario seleccionar qué fotografía quiere utilizar para hacer cualquier operación con ella e importarla dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Y luego podemos compartir contenido que tengamos, podemos compartir una foto, por ejemplo, y utilizar pues mensajes, correo, Facebook, Twitter, cualquiera de las opciones estándar que vemos disponibles en todas esas aplicaciones. Aparte de eso, pues lo que es FireMonkey abstrae los sensores de los dispositivos en una serie de componentes. Es decir, si yo utilizo esos componentes y hago mi aplicación para ellos, luego me iré a Android y mi aplicación seguirá funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, entre el soporte que se da a los sensores, pues está el sensor de localización, GPS, luego está el sensor de movimiento, el acelerómetro, y luego el sensor de orientación, lo que es el giroscopio, ¿vale? En este slide podéis ver una serie de ejemplos o de aplicaciones que están utilizando ese tipo de sensores. Pues, por ejemplo, si estamos, no sé, por ejemplo, un formulario de registro de usuario donde el usuario tiene que introducir el país, ¿vale? Pues nosotros podemos pedir automáticamente al dispositivo que nos diga dónde está y podemos autorrellenar ese formulario facilitando al usuario la introducción de los datos, ¿vale?
o si queremos hacer una aplicación como la que hay ahí, que es para hacer un nivel, ¿vale? Podemos utilizar el sensor de movimiento para saber en qué, digamos, orientación, en qué grados hay de desviación del dispositivo, y podemos simular el comportamiento de un nivel, ¿vale? Aquí explico un poquito más con detalle lo que es el sensor de localización, ¿vale? Una vez lo activamos, mediante un evento se nos proporciona cuáles son los datos de latitud y longitud, donde está conectado el dispositivo iOS. Esto está implementado directamente por el sistema operativo, entonces utiliza varios sistemas para obtener esta información. Si por ejemplo el GPS está desactivado, pues intenta utilizar Wi-Fi, o si el Wi-Fi está desactivado y el GPS sí está activado, pues intenta indicar al usuario que active también el Wi-Fi porque mejora la información que proporciona, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esos datos de latitud y longitud, podemos utilizar decodificación inversa para revertir o convertir esos datos que tenemos en una dirección legible, ¿vale? Es decir, aquí en la parte superior vemos aquí latitud y longitud, ¿vale? Luego podemos sacar esa dirección concreta para lo que comentaba antes, rellenar el formulario del usuario o hacer cualquier otra operación con ella. Como he comentado antes, si utilizamos estos componentes, nuestra aplicación es multidispositivo y multiplataforma. Funcionaría en Win, en Mac y en iOS, ¿vale? Y aparte también en Android, que eso falta ahí en ese slide. Y luego aparte podemos enlazarlo con el web browser, que es un componente que nos permite navegar por internet, para mostrar esa localización en servicios de mapeado, pues por ejemplo Google Maps o Bing o cualquier otro, ¿vale? Aquí explico un poquito más el sensor de movimiento, el acelerómetro, ¿vale? Mientras se usa la aplicación podemos obtener los valores y el ángulo de aceleración, los valores X y Z, y determinar la velocidad y el movimiento del usuario, ¿vale? Ya indico, esto es un componente que se llama Motion Sensor, que nos abstrae de las APIs que tenemos que utilizar para obtener esa información del sistema operativo. Y aquí luego está el sensor de orientación, que es el giroscopio y también la brújula, en el cual podemos obtener cuál es la orientación respecto a norte, sur, etcétera, ¿vale? Con todo eso podemos realmente tener una conciencia de dónde está el dispositivo, en qué orientación está y una serie de valores que nos permite dar a nuestras aplicaciones una serie de características muy potentes. Luego, aparte de componentes para interactuar con servicios móviles, pues por ejemplo el centro de notificaciones, podemos hacer que nuestras aplicaciones envíen notificaciones al usuario, notificaciones push, y eso luego explicaré un poquito más cuando explique el tema de BAS. Bueno, aquí vemos un poco de código de qué es lo que hay que hacer para hacer una notificación, y como veis esas notificaciones son multiplataforma, pues para iOS, para Android y para Mac, que también lleva el sistema de notificaciones en las últimas versiones del sistema operativo. El código es el mismo, ¿vale? Podemos crear una notificación y al usuario pues le sale dependiendo del soporte de notificaciones que tenga el sistema operativo, ¿vale? Como veis el código es muy sencillo. Es un create, asignar una serie de propiedades y agenciarla para su deliverable, ¿vale? No me sale ahora la palabra en español. Vale, también podemos acceder al componente, o utilizando el componente cámara, podemos utilizar o acceder a la cámara del dispositivo. Y no solo, por ejemplo, para tomar fotografías, sino que podemos, por ejemplo, activar el flash, ¿vale? Podemos seleccionar qué cámara vamos a utilizar, la trasera o la frontal, ¿vale? Y obviamente podemos tomar fotografías y leer esa información y luego gestionar si tenemos nuestra aplicación, queremos hacer una aplicación cámara mucho más potente que la que viene con el sistema operativo, podemos hacerlo. Luego hay un componente nuevo que se introdujo en XE5, que es el Time Edit, que permite introducir una hora, ¿vale? Este componente se soporta en Windows, en Mac, en iOS y en Android, y con la particularidad que en iOS y en Android son nativos, es decir, no se simula para nada el funcionamiento, nosotros estamos interactuando directamente con el
el API del sistema operativo que proporciona estos controles, ¿vale? Con lo cual el funcionamiento, el aspecto de nuestra aplicación es mucho mejor. Se han mejorado en XE5 el componente TellisView, que es un componente que nos permite mostrar información en listas de diferentes formas, ¿vale? Por ejemplo, tiene una característica que se llama deslizar para borrar, que si la habilitamos, si el usuario en un determinado elemento de esa lista hace el gesto de swipe, deslizar de un lado a otro, se habilita un botón delete, como veis en la imagen, que si el usuario lo presiona el elemento se borra de forma automática. No hay que programar absolutamente nada para eso, es un comportamiento estándar de las listas y nosotros lo hemos embebido dentro del componente ListView, ¿vale? Luego hay una serie de estilos para los elementos adicionales, pues por ejemplo, si veis aquí en esta captura, este sería el texto del elemento, luego aquí hay una serie de elementos, pues por ejemplo, adicionales que podemos proporcionar información extra para el usuario, y aquí hay una serie de detalles o de información, con lo cual podemos enriquecer la información que estamos mostrando al usuario. Luego aparte también soporta de forma embebida una búsqueda con filtro. Si la habilitamos en esta parte superior saldría un campo de texto que el usuario puede introducir ahí un trozo de texto para buscar, y esta lista se filtraría automáticamente con los elementos que coincidieran con ese texto que el usuario está buscando, ¿vale? Y finalmente este componente está habilitado para Live Bindings de forma que lo podemos conectar a una base de datos sin escribir nada de código y sacar aquí todo el detalle de los registros de esa base de datos. Como comentaba antes, que iba a explicar un poquito más, tanto en los estilos como en nuestras aplicaciones debemos proporcionar soporte multi-resolución o multidensidad para bitmaps. Es decir, vamos a suponer un iPhone 4, un iPhone 3GS y un iPhone 4S, ¿vale? Es decir, un iPhone no retina con un iPhone retina. La densidad de píxeles es mayor, entonces nuestra aplicación tiene que proporcionar las imágenes en dos densidades diferentes, de forma que cuando se ve en una pantalla retina aproveche esa mayor resolución y el aspecto sea muchísimo mejor, ¿vale? Entonces la forma de hacerlo es indicando los diferentes bitmaps para las diferentes resoluciones en la propiedad multires bitmap. Inicialmente se incluyen las densidades estándar, que es 1x y 2x, que corresponden a no retina y a retina, pero tú puedes añadir las que tú quieras, por 2, por 3. Eso es útil sobre todo en Android, donde hay más, el mercado está más segmentado y hay más tipos de dispositivos con más tipos de resoluciones, ¿vale? O sea que podemos añadir las resoluciones que queramos para hacer que nuestra aplicación se comporte y aparezca como tiene que estar. Aparte de eso, pues se proporcionan muchos más componentes móviles, y aquí hay una serie de ellos. Pues por ejemplo, el T-Web Browser, podemos embeber un navegador web en nuestra aplicación de forma que el usuario pueda navegar desde dentro de nuestra aplicación sin abandonarla, y como se ha visto anteriormente podemos utilizarlo para presentar cualquier tipo de información, pues por ejemplo mapas o si estamos enlazando nuestra aplicación con un servicio web de nuestra empresa a la cual podemos pasarle enlaces con referencias de productos o lo que sea, podemos hacer, por ejemplo, un catálogo remoto de productos o cosas así, ¿vale? Las posibilidades son ilimitadas. Luego hay otro componente que se llama Tech Magnifier, que básicamente es una lupa, ¿vale? Esa lupa inicialmente va integrada en los controles de texto, como el memo y el edit. Sabéis que en iOS, si mantengo apretado en un componente de edición, me sale una lupa y puedo desplazarme para ver el punto de inserción para los caracteres donde se va a mover, ¿vale? Entonces nosotros hemos implementado ese comportamiento y aparte proporcionamos el componente T-Magnifier, con lo cual podríamos utilizar ese componente para una aplicación de edición de imágenes, por ejemplo. Se podría integrar con ese componente, es muy sencillo de hacer. El componente cámara ya lo he explicado antes. El componente Listbox diríamos que es como un ListView, pero mucho más sencillo, que está pensado para listas más cortas, donde hay poco o ningún desplazamiento. Pero que para ese tipo de casos es mucho más sencillo de utilizar que el ListView.
Luego el ListView, que lo he comentado ya. Luego hay un componente switch, que es como una especie como de interruptor, que nos permite seleccionar opciones booleanas de sí y no. Luego hay un progress bar que nos permite visualizar progresos de operaciones, ¿vale? La típica barra de progreso donde le podemos decir 50% y hacerla crecer para informar al usuario que una operación está en proceso, que no se desespere y para que tenga una idea de más o menos cuándo va a terminar. Y luego hay un componente pues, que se llama tSpeed-button, que embebe también una serie de iconos ya predefinidos, con lo cual el desarrollo de interfaces es muy sencillo, muy rápido. Y luego pues hay muchísimos componentes más que no daría tiempo a revisarlos todos en esta presentación. Lo que es RAD Studio está preparado para funcionar en un entorno empresarial, ¿vale? Lo bueno que tiene es que podemos hacer aplicaciones por hobby, porque nos apetece, pero luego si escalamos dentro de esas necesidades que puede tener una pequeña y mediana empresa o un entorno empresarial más grande, tenemos todas las capacidades que necesitamos sin salirnos del producto, ¿vale? Entonces, la forma normal de interactuar es poner un servidor DataSnap. Ese servidor DataSnap, mediante FireDuck, puede acceder a la base de datos Oracle, SQL, DB2 y muchos más, ¿vale? A los datos corporativos que tengamos. Y luego, mediante REST, podemos diseñar clientes en C++ o Delphi que nos permiten acceder a esos datos de forma remota y utilizarlos en nuestra aplicación, ¿vale? Aquí en la parte derecha tenemos un esquema, ¿vale? Podemos, mediante esta aplicación, esto sería el dispositivo, mediante esta aplicación podemos acceder utilizando DataSnap a esos datos. Luego, si queremos almacenar datos en el dispositivo, tenemos la opción de utilizar Interbase to Go, que se llama, que ahora explicaré un poquito más, o SQLite. Y todo eso, vamos, de forma muy sencilla utilizando componentes y que no hay que interactuar con el API para nada de base de datos del dispositivo. Luego, aparte de eso, podemos acceder a servicios BaaS, eso es Backend as a Service, explicaré un poquito más sobre esto un poco después. Y nada, esto es un slide un poquito para que veáis esa organización, cómo se hace. ¿Vale? Lo normal es tener un cliente, bien sea de escritorio, bien sea de dispositivo móvil, que interactúa con los datos de la empresa o bien a través de Internet con servicios de terceros BaaS, ¿vale? Pues para hacer notificaciones, no sé, infinidad de cosas, es que hay múltiples servicios de BaaS. En este esquema se explica ya un poco más en detalle lo que se suele hacer para acceder de forma multicapa a los datos empresariales que podamos tener o bien en nuestra empresa o bien en la nube, ¿vale? Se puede utilizar la combinación de REST y JSON o SOAP, ¿vale? Explicaré también un poquito más sobre REST un poquito después, ¿vale? Pero el objetivo es el mismo. Imaginaros, por ejemplo, un comercial que necesita acceder a los datos de un cliente de forma remota, ¿vale? Pues nosotros podemos hacer una aplicación que se conecte directamente al servidor DataSnap de nuestra empresa y ese servidor accede a los datos que tenemos en la base de datos corporativa y los devuelve al dispositivo, ¿vale? Todo eso mediante un protocolo de comunicaciones basado en REST y un transporte JSON, que son, digamos, la forma de intercambiar dispositivos mediante REST. Aquí explico un poquito sobre FireDuck. FireDuck es un conjunto de componentes que nos permiten abstraer la base de datos que vamos a utilizar en nuestra aplicación, ¿vale? Podemos utilizarlos para hacer cualquier tipo de aplicación de base de datos. Son de muy alto rendimiento, están muy optimizados y son muy fáciles de utilizar, ¿vale? A pesar de que proporcionan una capa de abstracción sobre el tipo de base de datos que vamos a utilizar, si en algún caso determinado necesitásemos hacer algo más específico que solo lo proporciona ese tipo de base de datos, por ejemplo Oracle, algo que proporcione de cursores o procedimientos almacenados o cualquier cosa así, que no sea algo común, podemos utilizarlo, ¿vale? Con lo cual podemos hacer aplicaciones muy optimizadas para bases de datos específicas. El utilizar una capa de abstracción
no nos limita para hacer ese tipo de aplicaciones, ¿vale? A la hora de elegir la forma en la cual almacenar los datos de forma local en nuestro dispositivo, tenemos diferentes opciones. SQLite, que es normalmente la base de datos que proporciona los dispositivos, es gratis, ¿vale? Pero proporciona solo unas características simples. Si vamos a hacer un almacenado de datos simples, nos sobra con eso. No hay ningún tipo de seguridad, es decir, esos datos que están almacenados pues, podrían ser accedidos por cualquiera que tuviera el dispositivo. Y permite un almacenamiento simple, no es como una base de datos relacional, no soporta así una serie de tablas, ¿vale? Y luego solo podemos leer y escribir de forma única, ¿vale? Con lo cual es un procedimiento bloqueante y para ciertas aplicaciones pues no puede ser recomendado, ¿vale? Luego Embarcadero proporciona algo similar a SQLite, pero que es IBelite, que está basado en Interbase, que también es gratis, proporciona un subconjunto de características de Interbase, tampoco tiene seguridad, pero ya es un sistema de base de datos relacional más completo con soporte de SQL 92, es decir, podemos ejecutar sentencias SQL sobre los datos que almacenemos en local. Y luego permite la lectura y escritura múltiple y es bastante rápido. Y finalmente, si lo que queremos es hacer una aplicación móvil más potente, que necesita una serie de características más potentes, proporcionamos Interbase to Go, que es la versión de Interbase, pero para dispositivos móviles, que ya es comercial, pero proporciona una serie de características mucho más avanzadas, permite encriptar los datos, de forma que aunque se hacen de forma externa, están encriptados y no se pueden acceder a ellos. Y a su vez, pues es un soporte de base de datos, o sea, es una base de datos con soporte SQL 92 y permite la lectura y escritura de forma múltiple y es muy rápido, ¿vale? Aquí explico también un añadido que se hizo recientemente en RADStudio que se llama Visual Light Bindings. Visual Light Bindings permite de forma visual enlazar controles entre ellos e incluso enlazar controles de acceso a datos con controles de visualizar de datos. De esta forma es muy sencillo y sin necesidad de código, por ejemplo, el ejemplo que vemos en la parte izquierda, sacar una lista de clientes que tenemos almacenados en una base de datos, eso no se utiliza código para mostrar esa interfaz, ¿vale? Esto permite pues, hacer un prototipado muy rápido de aplicaciones muy sencillas y es muy visual, con lo cual se puede mantener muy fácil y es muy recomendado, ¿vale? Bueno, RADStudio también proporciona una serie de componentes que nos permiten acceso a servicios BaaS. Esto es un acrónimo que significa Backend as a Service, es como servicios que en la nube los podemos acceder como si fueran un servicio, ¿vale? Normalmente esos servicios utilizan el modelo de funcionamiento freemium, es decir, cualquiera se registra y puede acceder a una serie tiene una serie de llamadas gratis, pero si va a hacer un uso más corporativo y más comercial, pues ya tiene que pagar por esos servicios y nada, y tiene su plan de datos y demás, ¿no? Entonces, desde RADStudio podemos utilizar esos servicios a través de REST, proporcionamos una abstracción de esos servicios e implementamos cosas, pues, por ejemplo, lo que son los servicios de Kinbay o de Parse, ¿vale? Pues, por ejemplo, para notificaciones push. Podemos contratar con Parse un servicio BaaS para hacer notificaciones push y utilizarlo en nuestras aplicaciones, de forma que nuestras aplicaciones o desde nuestro servidor podemos enviar notificaciones push a nuestros clientes recordando cualquier cosa, ¿vale? Entonces esto es muy útil, de forma que nosotros no necesitamos tener esa infraestructura y podemos alquilarla, ¿vale? Anteriormente a que existiera este negocio, pues cada empresa tenía que montarse estos servicios por su cuenta, implementar toda la tecnología con todos los problemas que ello conlleva. En X5 tenemos un cliente de REST, ¿vale? Hay una serie de componentes REST que nos permiten desarrollar esas aplicaciones cliente para hacer esas llamadas a esos servicios BaaS o cualquier otro servidor REST. Y hay una serie de demos, uno que se llama REST Demos, que
si lo ejecutáis veréis cómo funciona y cómo, básicamente es un ejemplo que accede a diversos proveedores de servicios, ¿vale? Entonces, como tal demo tenéis el código fuente y podéis ver cómo implementar esas funcionalidades en vuestras aplicaciones. Y luego hay un REST debugger que nos permite ejecutar peticiones ad hoc utilizando REST. Nosotros podemos, si es un servicio de los que no están soportados o queremos probar un servicio REST, simplemente con REST debugger podemos montar esa llamada REST y ejecutarla y ver los datos de vuelta de forma fácil, ¿vale? Lo que es el componente REST es un cliente HTTP muy sencillo, pero a su vez permite una ejecución asíncrona, es decir, si nosotros hacemos una llamada, nuestra aplicación sigue respondiendo, no se bloquea. Y también soporta proxies, pues, por ejemplo en entornos corporativos donde hay un proxy para acceder a Internet, también podemos configurarlo. Y luego, muy importante, también tiene soporte para HTTPS, es decir, para SSL y comunicación encriptada y segura. Esto en entornos corporativos es muy importante. También soporta autenticación, pues la básica, ¿vale?, de usuario clave. Y luego para los estándares OAuth 1 y OAuth 2, ¿vale? En ese esquema que veis ahí, veis un poquito cuál es el funcionamiento y el flujo de datos, es decir, lo que es el cliente hace una petición POST mediante REST, indicando pues qué es lo que quiere, ¿vale? Es el request que se llama, es la petición. Pues quiero pues que me diga la temperatura a un servicio, que se llama de tiempo, de clima, de la ciudad de París, y quiero que la unidad que me la devuelva sea en grados centígrados, ¿vale? El servicio recibe la petición y luego devuelve otra vez utilizando JSON, que es un formato codificado de intercambio de datos, devuelve pues la mínima es 16 y la máxima son 23, ¿vale? Entonces, con todo eso podemos hacer aplicaciones que realmente obtienen datos que hace poco eran impensables, ¿vale? El soporte de JSON, podemos parsear y formatear digamos, datos en formato JSON, e incluso podemos coger y crear un objeto TObject en base a una descripción JSON, o coger un objeto TObject que tengamos y pasarlo a JSON serializándolo, digamos, ¿vale? Todo eso ya se ha añadido soporte en la RTL y súper sencillo de utilizar. E incluso podemos utilizar esos componentes REST en tiempo de diseño, es decir, sin necesidad de ejecutar nuestra aplicación, para ver cómo va a funcionar una vez ejecutemos nuestra aplicación. Bien, una vez hemos escuchado toda esta presentación y demás, a mí me gustaría que hicierais una reflexión, ¿vale? Después de saber todo esto que se sabe ahora y viendo también las presentaciones que vienen después, al final del día me gustaría que hicierais vosotros una reflexión como programadores, sabiendo lo que sabéis ahora. Si ahora os llega un cliente y necesitáis hacer una aplicación multiplataforma y multidispositivo, ¿realmente creéis que sería mejor utilizar Xcode y Eclipse, tener que utilizar Objective-C, Java? Lo dejo ahí, dejo esa conclusión y esa reflexión para que vosotros lo penséis y valoréis ya con toda esta información que se os está proporcionando si realmente consideráis que realmente eso sería una buena opción. Y nada, muchas gracias a todos por haber asistido a esta Keynote y nada, ahí tenéis mi dirección de correo electrónico y luego mi blog, donde normalmente pongo artículos y normalmente son screencasts de RADstudio más centrados en el IDE y en sus características y luego en desarrollo de interfaces FireMonkey. Y nada, espero que os haya gustado y gracias a todos.